Hola, hola a todos y todas, bienvenidos a la presentación del material para la semana 2 correspondiente al módulo 2. Sin más, pues pasamos a la presentación. Para esta semana estaríamos trabajando con dos temas, ¿verdad? El primero que sería el militarismo en El Salvador y el otro tema que serían las protestas, elecciones y surgimiento de grupos revolucionarios. Bueno, antes que todo vamos a iniciar con lo que es la definición de dos conceptos. Por un lado tenemos el militarismo y por el otro lado tenemos lo que es el concepto de militarización. En el caso del militarismo dice que se entiende el predominio de la influencia militar en el gobierno del país, mientras que la militarización se entiende el sometimiento del pueblo a los aparatos militares del Estado. A manera de tenerlo un poco más claro, nos dice que el primer concepto nos dice que, bueno, o nos explica que se expresa cuando los militares capturan el aparato de Estado que administra la cosa pública y se convierte en las Fuerzas Armadas en el grupo políticamente gobernante al servicio de la clase dominante. Y el siguiente concepto, que es la militarización, que se expresa cuando desde el aparato de Estado responsable de la administración pública, es decir, del gobierno, utiliza al aparato militar para mantener el orden dominante. Recordemos que acá en nuestro país, por poner el caso, tenemos un cuerpo de seguridad el cual se encarga de velar por la justicia, digamos de esta manera, en nuestro país, en nuestra sociedad, lo cual es la PNC. La militarización entraría en juego en el momento en que ya no sería o ya no es la PNC la que estaría a cargo de la seguridad de la población, sino que se dejaría en manos de lo que serían las Fuerzas Armadas. Es decir, que las Fuerzas Armadas fueran las responsables de velar por toda la población salvadoreña. Es allí donde ellos comenzarían a impartir justicia y estaríamos hablando del concepto de militarización. Muy bien, algunas características, ¿verdad?, del militarismo, el cual tenemos que en el caso de la dictadura se caracteriza por la identificación del Estado con un único partido político, la suspensión de la división de poderes, la figura de un líder o un dictador, el control de los medios de comunicación y la censura a la prensa, la propaganda de la ideología oficial y su difusión reiterativa. También tenemos el uso de la fuerza militar y la violencia, la represión de los derechos humanos y las libertades individuales. Él también nos dice que las dictaduras no tienen un control ni límites en su accionar. A lo largo de la historia mundial, los dictadores han asesinado y torturado, privado de la libertad, violado y encarcelado de manera injustificada a millones de personas. Acá tenemos un pequeño cuadro cronológico, el cual pues nos expresa o nos muestra cómo ha sido o quiénes han estado al frente durante lo que es el periodo del militarismo. Hay que destacar que, si bien es cierto, cuando nosotros buscamos el tema del militarismo en internet, vamos a encontrar que nos envía hasta el año de 1950. Más sin embargo, los militares comienzan a estar en el poder desde el año de 1931. Principalmente, o mejor dicho, después de lo que es el golpe de Estado proporcionado al ingeniero Arturo Araujo, llega al poder momentáneamente por apenas 2 días en un directorio cívico-militar, el cual pues reúne a varias personas, las cuales desarrollan el papel del presidente, o mejor dicho, toman las decisiones que debe de ser tomada por el presidente de la República. 2 días después se le otorga el poder al general Maximiliano Hernández Martínez, el cual se mantiene en la presidencia hasta el año de 1934. Terminado el periodo presidencial, pues lo sucede Andrés Ignacio Menéndez, perdón. Pero es por un par de meses, no es que sea por todo un año o algo por el estilo, sino que es por un corto tiempo.
Mediante la celebración de las elecciones presidenciales del año de 1935, pues se vuelve a reelegir el presidente Maximiliano Hernández Martínez, aunque la palabra no sería correcto decir reelegir, ya que recordemos que el primer periodo lo hizo después de un golpe de Estado. Y es esta la justificación que él pone para poder ser candidato presidencial, ya que alega que él en ningún momento pues ha corrido por la silla presidencial, sino que simplemente fue puesto después del golpe de Estado. Bueno, corre por la silla presidencial, termina como vencedor, casualmente es el único candidato presidencial, ¿verdad? Que hay en esa fecha. Y bueno, para el año de 1939 corre nuevamente por un tercer periodo presidencial, pero en este caso la justificación de poder estar como candidato presidencial es algunos decretos establecidos por lo que sería la Asamblea Legislativa, el cual le otorga la libertad de poder ser nuevamente candidato. Y bueno, es nuevamente único candidato presidencial y bueno, termina ganando. Pero para el año de 1944 es derrocado del poder mediante un golpe de estado a raíz de lo que es la huelga de brazos caídos, de la cual hablamos el video anterior. Mediante el derrocamiento del presidente Martínez vuelve al poder momentáneamente Andrés Ignacio Méndez. Luego en las elecciones presidenciales se le otorga el poder momentáneo a Osmin Aguirre, fue un presidente provisional. Bajo las elecciones presidenciales termina como vencedor, las elecciones de 1945 termina como vencedor el señor Salvador Castaneda Castro. Él es, bueno, comienza a tener ciertas ideas similares a las de Maximiliano Hernández Martínez y él pues planteaba o buscaba una reelección. Ante esto, un grupo de militares se unieron y lo derrocan para el año de 1948. Dentro de las personas que estaba a cargo o que estuvieron al frente de este golpe de estado es alguien que lo vamos a ver enseguida, que sería el coronel Óscar Osorio. Pero antes de que Osorio llegue al poder, tenemos al Consejo de Gobierno Revolucionario, dentro del cual participa el coronel Óscar Osorio, el cual pues se mantiene desde el año de 1948 hasta 1950, que se celebran las elecciones. Como vuelvo y repito, termina como vencedor el general Óscar Osorio. Él está en el poder desde 1950 a 1956. Ya después vamos a hablar acerca de todo lo que, bueno, un poco más detalladamente lo que hicieron los presidentes que sucedieron al señor Óscar Osorio. Luego, después de Óscar Osorio, llega al poder José María Lemus, un presidente pues, que es derrocado en el año de 1960. Solamente se mantiene en el poder 2 años, le quedaban todavía 2 años por estar en la presidencia. Después del golpe de estado, lo sucede una junta de gobierno en la cual vuelve a estar también el coronel Óscar Osorio como uno de los encargados. Luego llega lo que es el directorio cívico-militar, esta junta de gobierno es derrocada y la sucede el directorio cívico-militar, el cual se mantiene en el poder hasta que se nombra provisionalmente al señor Rodolfo Cordón Sea. Él se mantiene en el poder hasta la llegada de Julio Adalberto Rivera, el cual finaliza su periodo presidencial en el año de 1967. Lo sucede el señor Fidel Sánchez Hernández, al cual pues se le intentó dar un golpe de estado, mas sin embargo no lograron sacarlo del poder, logró repeler este ataque en contra de él.
Después de Fidel Sánchez Hernández llega el señor Arturo Armando Molina, un presidente pues al cual se le atribuye una victoria mediante lo que es un fraude electoral. Con la llegada al poder de Arturo Armando Molina comienza un periodo bastante convulsionado en nuestro El Salvador, ¿verdad? Un periodo que es caracterizado por una gran represión, por masacres, asesinatos, en fin, es uno de los periodos presidenciales durante la dictadura militar que pues tiene mucho de qué hablar. Y bueno, por último tenemos al señor Carlos Humberto Romero, un presidente que también se caracteriza por lo sangriento de este periodo, pero 2 años después de su llegada a la presidencia es pues derrocado mediante golpe de estado y exiliado al país vecino de Guatemala. Bien, vamos a comenzar a hablar un poco acerca de lo que son cada uno de los gobiernos, lo bueno, lo malo, ¿verdad?, que hicieron durante su periodo, a partir del coronel Óscar Osorio. En el caso del gobierno del coronel Óscar Osorio, es digamos que uno de los gobiernos más productivos que se dieron, ya que durante el mandato de este señor, pues es considerado incluso como la época de oro de nuestro país, ya que mediante los buenos precios que habían del café, el coronel Óscar Osorio revolucionaría toda la unificación democrática. Bueno, en un primer momento, una de sus primeras acciones es la reforma de la Constitución. Se dictamina una nueva Constitución, el cual proporcionó los derechos a las mujeres en 1950, de acuerdo con la nueva Constitución del 7 de septiembre de 1950, se celebraron los comicios presidenciales. La Constitución de 1950, dictaminada por la Asamblea Legislativa, sería elegida cada 2 años por un sufragio garantizado para los hombres y mujeres mayores de 18 años. El presidente sería elegido por un periodo de 6 años sin posibilidad de ser reelegido. El sistema judicial sería elegido por la Asamblea Legislativa. Esta Constitución declaraba que la Fuerza Armada era apolítica y esencialmente obediente. Sin embargo, los militares gobernaron el país desde 1948 hasta 1979. Algunos de los aciertos durante el gobierno de él nos dice pues que el presidente adoptó un plan de reformas sociales como la introducción del seguro social para los trabajadores urbanos, la creación del Instituto de Vivienda Urbana, conocido también como IVU. En 1960 los sindicatos de trabajadores fueron legalizados en 1951, así como medidas desarrollistas. Impulso de una limitada de las empresas manufactureras fueron estimuladas en 1952, con lo que percibió el Estado un concepto de impuestos a la exportación de café. Se iniciaron numerosas obras públicas, en especial la creación de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, bueno, también conocida como CEPA. La constitución de la presa hidroeléctrica del 5 de noviembre, la carretera del litoral, numerosas escuelas y complejos de viviendas familiares, también se celebrada con grandes pompas los aniversarios del golpe de Estado del 14 de diciembre. Bueno, llamado oficialmente la Revolución de 1948. Además cimentó el ICR, el Instituto de Colonización Rural, precursor de la que llegaría a ser el ISTA, el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria. Bueno, después del coronel Óscar Osorio llega el coronel José María Lemus. Dentro de lo que es la presidencia de José María Lemus, es una presidencia de altos y bajos, vamos a decirlo de esta manera, ya que uno de los principales problemas que tuvo el coronel José María Lemus fue la caída de los precios del café. Aparte de eso, para los grupos dominantes de la época,
también no fue bien visto la manera en cómo él estaba llevando su gobierno, debido a que aunando al mal precio que existía de la venta del café, pues resulta también que dio ciertas libertades a la organización de la población, lo cual al final el mismo José María Lemus, al darse cuenta de lo que estaba propiciando, sofocó estos movimientos, estos grupos, lo cual generó un descontento, una escalada de violencia, el cual al final pues deciden mejor retirarlo del poder. Esto principalmente, bueno, es retirado del poder mediante golpe de estado, por lo que fueron los mismos militares que no estaban de acuerdo con lo que él había hecho. Nos dice también que el presidente José María Lemus profundizó en la vía del reformismo ante su sucesor, aunque a los potreros acabara arrepintiéndose debido a toda la libertad que le dio a los movimientos populares. El presidente, bueno, luego después del derrocamiento de José María Lemus llega lo que es el presidente Julio Adalberto Rivera, el cual está desde 1961, vamos a decirlo así, 1961, hasta de 1967. Durante su gobierno trató de mantener a raya todo movimiento izquierdista, formando reformas sociales y políticas para lograrlo. Se suscribió a los acuerdos de la Alianza para el Progreso, lo que le otorgaba ayuda a una ayuda política, económica y social de los Estados Unidos, y puso en marcha muchos proyectos de infraestructura como el puerto de Acajutla. Bueno, el suyo fue un gobierno de represión paramilitar en el cual se crearon organismos y grupos militares para obtener poder. Fue bajo su administración que se dio el nacimiento de los conocidos escuadrones de la muerte, y bueno, también para el 1 de julio de 1967 dejó la presidencia para la llegada del general Fidel Sánchez Hernández y se convirtió en embajador de El Salvador en los Estados Unidos. Desde 1969 hasta 1973, año en el que falleció debido a un ataque cardíaco el 29 de julio. Otro de los hechos que marca también la presidencia de Julio Adalberto Rivera es la creación a nivel centroamericano del mercado común centroamericano. Un mercado pues que se trató de impulsar a manera de que se consumiera lo que se producía a nivel de Centroamérica. Este mercado iba impulsado al apoyo económico entre los diferentes países. Es decir, que si acá en El Salvador, digamos que se confeccionaba ropa, la ropa iba a ser comercializada solamente a nivel de Centroamérica. El Salvador iba a intentar cubrir la demanda que tenían los países centroamericanos. Si en el caso, por poner un ejemplo, Nicaragua producía, bueno, vámonos mejor con Guatemala, que quizás es uno de los países que produce mayor cantidad de hierro. Si Guatemala producía hierro, elaboraba hierro, el hierro que se necesitara en los países centroamericanos, se iba a ser Guatemala quien se iba a encargar de cubrir todo esto. Y así sucesivamente, si Nicaragua producía grano básico, él se iba a encargar de lo que es solventar las diferentes necesidades de los países centroamericanos, algo pues que al final viene a tener problemas o viene a desembocar en lo que es la presidencia del gobierno del coronel Fidel Sánchez Hernández, ya que dentro del periodo del coronel quizás viene a ser lo más resaltante, lo que sería la guerra entre El Salvador y Honduras, llamada la guerra del fútbol, también como la guerra de las 100 horas. Esto debido a que, El Salvador era uno de los dos países que más se beneficiaba de lo que fue el mercado común centroamericano, y mientras que Honduras
era el país que menos se beneficiaba. Y aquí es donde entra todo esto en controversia. La guerra de entre El Salvador y Honduras, como vuelvo y les repito, también es apodada como la guerra del fútbol. Esto debido a que después de lo que fueron las eliminatorias mundialistas, El Salvador le gana a Honduras y al final pues esta derrota hace o deja fuera de la clasificación a la selección hondureña. A raíz de esto, por este dichoso partido es que se retoma, que por haber perdido, que los hondureños se enojan y comienzan con el conflicto o con los problemas hacia El Salvador. Más sin embargo, esto tiene fuentes mucho más profundas que vienen desde el año de 1931 con la persecución que se dio a la población indígena y campesina, lo cual en su afán de huir van al país de Honduras, se instalan en una zona, comienzan a trabajar las zonas, la producen y bueno, se dice de que los salvadoreños en esta zona estaban creciendo económicamente, mientras que en el caso la zona donde solo habitaban hondureños comienza a quedarse pues un poco atrás en su desarrollo. Y es por esto de que se implementa una reforma agraria por parte del gobierno en turno en aquel entonces y comienza a expropiársele todos sus bienes a los salvadoreños, lo que provoca la huida de la población salvadoreña nuevamente para el país. Ante esto es que El Salvador procede y se enfrenta militarmente a lo que fue el gobierno hondureño. Esto por hablar de lo más resaltante de este señor, de Fidel Sánchez Hernández. Bueno, además tuvo que enfrentar un cierto golpe, lo que les mencionaba. Para el 25 de marzo de 1972 se le intentó dar un golpe de Estado y quien lo intentó llevar a cabo fue el coronel Benjamín Mejía, pero sobrevivió al mismo para entregar la banda presidencial a su sucesor Arturo Armando Molina el 1 de julio de 1972. La llegada del presidente, del coronel Arturo Armando Molina, vamos a decirlo así, fueron unos comicios bastante viciados, ya que se dice que Arturo Armando Molina llega a la presidencia mediante un fraude electoral, pero ya vamos a hablar medianamente de eso. Pero dice que el coronel Molina asumió la presidencia el 1 de julio de 1972 bajo la acusación de fraude. Aprovechando la bonanza de los precios del café, lanzó un plan de construcción de infraestructura con el tema Una escuela por día. Se construyeron hospitales y escuelas y la presa hidroeléctrica del Cerrón Grande, esto en Cabaña. En 1976, el presidente Molina propuso implementar un plan de reforma agraria cautelosa que fue rechazada por los sucesores empresariales del país, la ANEP y la oligarquía rural. ¿Por qué estamos hablando o por qué se menciona que es bastante controversial la llegada al poder de él? Se supone que durante los comicios electorales, a la hora del conteo, este señor pues simple y sencillamente iba perdiendo las elecciones. Ante esta situación se frena lo que es el conteo de papeletas. Se frena y como en ese entonces los centros de votación no eran otro lugar más que los cuarteles que existían, ¿verdad? Entonces se concluye o se cierra el conteo, se dice de que se va a seguir después. Según se dice, en la noche, pues militares iban armados, pero no en sí con armas de fuego, sino que lo que llevaban eran sellos oficiales, papeletas, y comenzaron a abrir las urnas, sacando las papeletas a favor de la oposición y cambiándolos por papeletas a favor de Arturo Armando Molina. Cuando nuevamente se volvió a lo que es el conteo,
pues fue donde terminó como vencedor este señor, el coronel Molina, ¿verdad? A raíz de esto se da una gran convulsión en nuestro país, comienzan las protestas, la gente en su disgusto pues protestaba, pero la reacción o la respuesta de parte del gobierno no fue otra más que ordenar el disparar a quemarropa en contra de la persona, de las personas, pues. Y en estas manifestaciones, ante estas acciones, muchas personas murieron a raíz de los ataques armados. Algunos de los logros que generó, bueno, dice que generó en el país un incremento del sector industrial, construyó, el aeropuerto internacional de El Salvador, la presa hidroeléctrica del Cerrón Grande, el ingenio azucarero del Jiboa, el Injiboa, la central geotérmica de Aguachapán, la televisión educativa, el Banco de Fomento Agropecuario, el Fondo Social para la Vivienda, el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos, el INPEP, algo pues que ya desapareció, y el Fondo de Financiamiento y Garantía para el Pequeño Empresario, FIGAPE, entre otros, ¿verdad? Dentro de lo feo, en los últimos meses de su gobierno, la crisis política se intensificó en las elecciones presidenciales de febrero de 1977. Hubo nuevas acusaciones de fraude a favor del candidato del PCN, Carlos Humberto Romero, que es el que le sucede, ¿verdad? Protegido de Molina, los grupos armados de izquierda secuestraron al empresario Roberto Poma y al ministro de Relaciones Exteriores Mauricio Gorgonovo Pols. Los grupos paramilitares de ultraderecha asesinaron a los sacerdotes católicos jesuitas Rutilio Grande el 12 de marzo de 1977, y Alfonso Navarro el 11 de mayo de 1977 también, que pertenecían a los sectores progresistas de la Iglesia Católica. Luego tenemos al general Carlos Humberto Romero, en el cual pues se caracteriza también por un periodo bastante violento en nuestro país. Como les mencioné hace un momento también, en el caso de la llegada de lo que es el general Carlos Humberto Romero, llega bajo la acusación también de fraude electoral. En este caso, su contrincante era otro militar, pero que al final la fuerza militar, las fuerzas armadas, apoyaban al general Carlos Humberto Romero. El contrincante del general Carlos Humberto Romero, pues era el coronel Ernesto Claramón. Se cuenta que el fraude que se le hizo a él pues fue un poco diferente al que se le hizo en aquel entonces para lo que es el coronel Arturo Armando Molina, debido a que en esta hubo un militar que apoyaba al coronel Ernesto Claramón, el cual abrió una de las urnas y encontró que estas, a pesar de que no se había aperturado todavía el ingreso de la población para emitir su voto, encuentra estas a medio llenar y todas las papeletas estaban marcadas a favor del general Carlos Humberto Romero. Cuando se vieron descubiertos, lo que hicieron fue tomar a este militar, a este soldado, y lo tuvieron bajo arresto hasta que finalizaron las elecciones. Bueno, que no solamente finalizar la votación, sino que también el conteo, lo de las actas y todo, hasta pues que ya fue declarado oficialmente como el ganador, el general Carlos Humberto Romero. Este fue liberado. Se le cuenta al coronel Ernesto Claramón lo que se había descubierto, más sin embargo, como las fuerzas del Estado estaban a favor del señor Carlos Humberto Romero, es acá donde él pues
simple y sencillamente es declarado como el ganador. Bueno, a raíz de esto se genera una convulsión acá en el país, y esto pues termina bajo la idea de la población que simple y sencillamente no lograrán acceder al poder estatal por la vía por la vía electoral. Y es acá donde ellos ven como única alternativa el poder llegar al poder mediante las armas. Y es acá donde comienza un proceso de creación de grupos guerrilleros con la intención pues de tomar fuerza y en un momento tomar de una vez por todas las armas y derrocar al gobierno en turno y llegar a lo que es la silla presidencial. Eh, bueno, en el caso pues del señor Carlos Humberto Romero es señalado como el responsable de haber ordenado la masacre estudiantil del 30 de julio de 1975. Los grupos de izquierda alzados en las armas respondieron a la violencia ejercida por el Estado con ataques hacia los cuerpos de seguridad y a los funcionarios gobernantes de la represión. La represión sumergió al país en una grave crisis social. El presidente Romero fue derrocado por un golpe de Estado por un grupo de militares jóvenes el 15 de octubre de 1979 y se exilió hacia lo que es el país de Guatemala. Cabe destacar que el golpe de Estado que se le asestó al general Carlos Humberto Romero fue con aquella intención de frenar un poco o de contener un poco la alzada de violencia de parte de la población hacia los diferentes funcionarios del Estado. Pero al final esta acción solamente hizo pues que la población se molestara más todavía y prosiguieran con su intención de llegar a las armas. Al final pues sucedió lo que todos sabemos a partir del año de 1980, aunque no oficialmente, pero comienza la guerra civil de nuestro país. Para pues profundizar un poco más acerca de todo lo sucedido en la década de los 70, pues les dejaré un documento en la plataforma, la cual espero pues la puedan leer y puedan brindar su opinión de la información que este contiene. Les hablará acerca de lo que son las protestas sociales, las elecciones de la década de los 70 y su influencia, ¿verdad?, en el accionar de la población, así como del surgimiento de grupos revolucionarios en nuestro país. Espero pues el video les guste y bueno, seguimos en contacto. Ustedes saben que estoy a su disposición en lo que pues se necesite para lograr entender estas temáticas. Así es que cuídense mucho y seguimos en comunicación.